Mis queridos amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes en este diplomado y agradecer a Alianza Médica y a mi querido amigo el doctor Mario Acosta por la invitación para hablar sobre este problema que es verdaderamente muy importante y que resulta ser prioritario para la especie humana y especialmente para el médico de primer nivel, que es la hipertensión arterial. Hace muchos años, en los años 70, se generó este concepto del asesino silencioso para decir que pues, es una de las enfermedades o de las manifestaciones asintomáticas y que a pesar de ser asintomática, pues va destruyendo al organismo, especialmente en los órganos llamados blanco de la hipertensión arterial, que como ustedes saben son el corazón, el riñón y el cerebro primordialmente. En realidad, las enfermedades cardiovasculares pues representan la enfermedad más importante para la especie humana. Entre ellas, en total, explican más o menos el 30% de la mortalidad general de la humanidad. Quiere decir que 1 de cada 3 humanos mueren o vamos a morir de enfermedad cardiovascular, pero por otro lado también representan aproximadamente el 30% de todos los años de calidad de vida que pierde la humanidad. También representa el 30% del costo en salud, de tal manera entonces que esto que podemos llamar la carga global de enfermedad, 1/3 de la carga global de enfermedad es explicada por las enfermedades cardiovasculares. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial forma parte muy importante de esta pérdida. Aproximadamente a su vez, la hipertensión representa un 30% de la carga total de enfermedad de las enfermedades cardiovasculares. Es sin lugar a duda el elemento más frecuente y más importante para hacer perder años de vida para la especie humana. Por otro lado, podemos entender una especie de paradoja en el problema de la hipertensión arterial. Por un lado, sabemos que es un problema mayor, ya lo hemos demostrado hace un instante. Es muy fácilmente diagnosticable, basta con un aparato para tomar la presión, para diagnosticarla. Por otro lado, en el momento actual es perfectamente controlable. No podemos hablar ya incluso de hipertensión arterial que no podamos manejar. Todos los hipertensos arteriales de distintas maneras pueden ser llevados a la meta. Hay algunos que se llaman hipertensión resistente, que requieren 3, 4 medicamentos, pero en realidad es perfectamente controlable. Y a pesar de esto, muy pocos pacientes se encuentran tratados correctamente. En general, se calcula que menos del 10% de los pacientes tratados en el mundo están en metas. Y bueno, que es un problema muy importante, pues precisemos esta situación. A nivel mundial, la hipertensión arterial causa 7.6 millones de muertes prematuras y representa 13.5% del total global. Se le atribuye 54% de las enfermedades vasculares cerebrales y es responsable del 47% de la cardiopatía isquémica. O sea, insistimos, ya puesto en números, que la hipertensión arterial representa una carga muy importante de salud para la especie humana. Veamos cómo está la situación en México. En México, el gasto anual en hipertensión arterial equivale más o menos a la mitad del presupuesto destinado a salud. Este presupuesto destinado a salud en México es bajo, es uno de los más bajos de la OCDE, y de él, de este 2.6% que se gasta en hipertensión arterial, fundamentalmente en medicamentos para la hipertensión arterial. Esto quiere decir que en México se gastan más de 3,000 millones de dólares al año en el tratamiento antihipertensor. Y este gasto sirve solamente para que de 18 millones de mexicanos hipertensos se encuentren en metas solamente 721,730. De tal manera que gastamos una cantidad enorme de dinero en medicamentos que resultan no ser útiles o en una manera que no la manejamos correctamente, lo cual hace que se gasten cerca de $400,000 al año
por cada hipertenso controlado, cuando en realidad lo que costaría serían apenas unos 100, $150. Esto nos habla precisamente de que pues tenemos un concepto equivocado sobre la salud, no solo en nuestro país, sino en el mundo, y que nuestro gasto no está correctamente indicado. Para entender un poco dónde se centra el problema, empezaríamos por preguntar qué es la hipertensión arterial. Para algunas personas es un síndrome, para otras es un signo, para otros es una enfermedad. Sin embargo, en realidad la hipertensión arterial se caracteriza por ser un riesgo. ¿Un riesgo para qué? Es un riesgo para complicaciones muy importantes, como pueden ser, por ejemplo, la enfermedad vascular cerebral, la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular periférica, para el riñón, para el corazón a la larga con la producción de insuficiencia renal o de insuficiencia cardíaca, que son extraordinariamente caros, pero también tiene que ver con el deterioro progresivo mental y con la disfunción eréctil, y su relación con la diabetes es tan estrecha que en realidad casi las consideramos como una misma enfermedad en la actualidad. Esto trae como resultado una disminución importante del tiempo de vida con calidad. Entonces, la hipertensión arterial no es simplemente la elevación de las cifras, sino es esta situación o este proceso que nos cuesta años de vida en el paciente que la sufre. ¿Y cómo se genera este riesgo por la hipertensión arterial? Bueno, se genera en realidad en forma muy importante, probablemente 80% del riesgo está dado por las cifras de presión arterial. A mayor presión arterial, mayores cifras, a mayor tiempo de permanencia de estas cifras, pues mayor riesgo, pero desde luego que además depende del entorno en el cual se den estas cifras. De tal manera entonces que la misma cifra, vamos a poner 130 a 80, no es lo mismo para una persona que no tiene factores de riesgo que para un diabético, en el cual representa pues un problema mayor que podíamos llamar en el diabético esta cifra como hipertensión arterial. Entonces, los factores de riesgo, el entorno en el cual se dan las cifras son muy importantes y todo esto genera las complicaciones. Entonces, nuestro reto muy importante actual es cómo predecir qué tan pronto va a padecer de complicaciones un hipertenso arterial. Para esto, pues necesitamos calcular su riesgo. Una manera sencilla de calcularlo es decir, bueno, a mayor presión, mayor riesgo, y el grupo norteamericano del Joint National Committee 7 clasifica la hipertensión de una manera progresiva en normal, menos de 120/80, prehipertensos llama a todos que están entre 120 y 139 de sistólica, hipertensión grado 1 entre 140 y 159, hipertensión grado 2, 160 para arriba de presión arterial sistólica. Esto puesto en el tiempo trae como resultado el riesgo. Esta es una visión parcial, ya dijimos que las cifras sí son el marcador más importante del riesgo hipertensivo, pero no lo son todo. Por eso los europeos clasifican el riesgo de una manera un poco más completa, tomando en cuenta no solo los niveles de presión arterial, sino también la presencia de otros factores de riesgo, y entonces ponen en esta tabla, como si fuese en un semáforo, el riesgo bajo, el riesgo intermedio y el riesgo alto. La tabla es muy útil, pero a veces representa un poco ser complicada, y para eso pues debemos entender muy bien cómo se establece pues este riesgo. Ya habíamos dicho que a mayor presión, mayor riesgo, pero analicemos esto muy cuidadosamente. Veamos esta gráfica, que es el resultado de un metaanálisis de 1 millón de pacientes hipertensos, o sea, es una evidencia de alta calidad, y veamos que si consideramos el riesgo estándar en las personas de 115/75, simplemente con que su presión suba a 135/85, que no serían catalogadas como hipertensión en el sentido clásico, el riesgo se duplica. Entonces, en realidad y en términos generales, las cifras son un indicador muy importante del riesgo, y consideramos actualmente que el ponerle
límites fijos a estas cifras no aportan nada, porque nosotros podemos decir que este paciente con llamada prehipertensión, con 135/85, pues no tiene problema o es un problema imaginario, cuando en realidad puede tener el doble de riesgo que si tuviera su presión normal. Esto nos ha llevado a crear una idea muy simplificada sobre el riesgo relacionado a las cifras. Bueno, vamos a tomar en cuenta que hay pacientes que tienen menos de 120/80 de presión. Esta presión es deseable, quiere decir que el paciente no va a tener ningún problema relacionado con la presión arterial en general. Por otra parte, tendríamos en rojo a todos aquellos que clásicamente hemos llamado hipertensos arteriales, todos aquellos que tienen una presión igual o mayor a 140/90 y que seguramente tienen problema. Entonces, 120/80, menos de 120/80, seguro que no tienen problema con la presión arterial. Igual o mayor a 140/90, seguro que están en riesgo, seguro que están en problema. Pero debemos tomar en cuenta los que están en medio, que es una presión inapropiada que está comprendida entre 120/80 y 139/89, en la cual depende del contexto. Ya habíamos dicho que una presión de estas intermedia puede no representar un riesgo alto para una persona joven, delgada, que no fuma, que tiene menos de 200 de colesterol y menos de 6.2 de hemoglobina glicosilada. Pero esto mismo para una persona que fuma o que es diabética declarada, pues representa un problema mayor. Entonces, esta es una manera muy sencilla de entender el peso de las cifras en relación al riesgo. De tal manera entonces que también hemos desarrollado desde hace algún tiempo una idea que llamamos una visión minimalista de reconocimiento del riesgo. Y para esto, pues usamos algunas frases sencillas de entender y de recordar. Primero, no se tratan las cifras de presión arterial por ellas mismas, se tratan el riesgo que representan. Y esto nos pone entonces en contexto a la necesidad de un tratamiento fundamentalmente dirigido a la reducción del riesgo, que desde luego para obtener estos resultados tenemos que controlar a la presión arterial. Otra frase muy importante a recordar es la siguiente: el tratamiento de la hipertensión arterial debe iniciarse cuando empieza a representar un riesgo. De tal manera que sin lugar a dudas una persona con 140/90 requiere tratamiento antihipertensor, pero una persona con 125/85 pues también se iniciaría tratamiento en él si ya representa un riesgo para él estas cifras, como puede ser, por ejemplo, como hemos mencionado ya, en un diabético. El riesgo de la hipertensión pues depende de los niveles de cifra de presión y de su antigüedad, de la presencia de otros factores de riesgo como obesidad, sobrepeso, sedentarismo, factores psicosociales y tabaquismo, y de las enfermedades resultantes. Las personas con más riesgo son aquellas que ya tienen una complicación de hipertensión arterial, que son diabéticas, que tienen un síndrome metabólico, que tienen una dislipidemia clara o que ya tienen enfermedad renal declarada o coronaria o arterial periférica, y la magnitud del enfoque de tratamiento pues debe ser relacionado a este nivel de riesgo. ¿Y qué contamos para reducir el riesgo? Bueno, pues la idea fundamental se basa en dos conceptos muy importantes. Debemos normalizar las cifras de presión arterial y controlar los otros factores de riesgo. Para normalizar las cifras contamos con dos mecanismos principales de tratamiento, que son las modificaciones al estilo de vida, que son en realidad modificaciones conductuales, a modificar conductas inadecuadas que han llevado a que la persona tenga un peso mayor, que coma demasiada sal o que tenga una respuesta relacionada al estrés muy exagerada. Si nosotros podemos intervenir sobre esto, bueno, vamos a obtener resultados correctos que nos ayudan a normalizar las cifras. Desafortunadamente, en la mayoría de los pacientes, las modificaciones al estilo de vida y las modificaciones conceptuales, aunque fundamentales, no son suficientes para alcanzar las metas
que requerimos alcanzar en el tratamiento antihipertensivo y entonces en la mayoría de los pacientes debemos usar medicamentos. Por otra parte, no podemos entender el tratamiento de la hipertensión arterial solo, o sea, solamente bajar las cifras, sino además tenemos que hacer que el paciente deje de fumar, debemos controlar sus lípidos a las metas establecidas de acuerdo a su riesgo y el control correcto de la glucosa si ésta está alterada, y todo esto a través de alcanzar y sostener metas. El tratamiento antihipertensivo, como el tratamiento de la diabetes y de la dislipidemia, es de alguna manera un tratamiento que tiene un umbral. Si nosotros no llegamos a ese umbral, no vamos a obtener todos los resultados que necesitamos. De aquí se habla de la idea de metas determinadas para el tratamiento antihipertensor. Bueno, entremos un poco en materia sobre cuáles son los medicamentos antihipertensores con los que contamos. Bueno, en general contamos con los diuréticos, pero siempre ponemos un apellido a cada uno de estos grupos de medicamentos antihipertensores. Debemos usar diuréticos, pero los diuréticos quizás sean los únicos medicamentos antihipertensores que debemos usar a dosis bajas. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe fundamentalmente a que el diurético es un medicamento antihipertensor muy efectivo, pero este efecto antihipertensor no se debe necesariamente al efecto diurético. Y el efecto diurético de los diuréticos, por decirlo de esta manera, es precisamente el que causa las complicaciones al empleo de los diuréticos. De tal manera que si nosotros usamos diuréticos a dosis antihipertensoras, estas dosis antihipertensoras no son dosis diuréticas, y al tener el resultado de descenso de la presión arterial sin que aumente la diuresis, nos vamos a evitar muchísimos problemas. Los beta bloqueadores han sido muy criticados recientemente porque resulta que en el paciente que no tiene complicaciones no son protectores. Pero bueno, la mayoría de los resultados negativos de los beta bloqueadores son relacionados al atenolol y este medicamento no es vasodilatador. Entonces, actualmente los beta bloqueadores que son vigentes para el tratamiento antihipertensivo son aquellos beta bloqueadores que conservan un efecto vasodilatador. Usamos también mucho los calcioantagonistas, pero el apellido que necesitamos para esos calcioantagonistas es que sean de acción prolongada. Si el antihipertensivo calcioantagonista es de acción muy corta, produce una respuesta adrenérgica muy importante como respuesta al descenso de la presión arterial, y esto trae efectos negativos. De tal manera que usemos calcioantagonistas, pero de probada acción prolongada. No debemos usar calcioantagonistas de acción corta. Seguimos usando mucho los inhibidores de la ECA, pero de estos inhibidores de la ECA tienen que ser de los de tercera generación. Tienen que ser liposolubles con el objeto de que obtengamos el plus de los inhibidores de la ECA, que es de alguna manera, por ejemplo, la protección renal o la protección cardíaca, que se alcanza plenamente solamente cuando se bloquea el sistema renina-angiotensina tisular, y este solamente es accesible al inhibidor de la ECA cuando éste penetra a los tejidos a través de ser liposoluble. Tenemos también bloqueadores alfa periféricos que ya prácticamente no usamos en el tratamiento de la hipertensión arterial. Estos bloqueadores alfa periféricos los usamos más en el tratamiento de los problemas prostáticos. Los medicamentos más usados en la actualidad para el tratamiento antihipertensor son los bloqueadores de los receptores de angiotensina, y estos no tienen un apellido porque en realidad todos ellos demuestran acciones muy similares que van mucho más allá del solo descenso de la presión arterial. Cada uno de estos bloqueadores de los receptores de la angiotensina resultan muy buenos por su efecto cardioprotector, por su efecto renoprotector, por su efecto reductor de las complicaciones. Más recientemente han sido introducidos al mercado un bloqueador directo de la renina que tendría como ventaja un bloqueo más a fondo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. De alguna manera, consideramos actualmente que todo paciente con tratamiento antihipertensor debe tener un medicamento
que bloquee la acción de la renina. Y para esto, perdón, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y para esto contamos con estas tres clases: los bloqueadores de los receptores de angiotensina, los inhibidores de la ECA y los bloqueadores directos de la renina. El uso correcto de estos tres grupos han traído como resultados un impacto muy importante en la reducción de las complicaciones de la hipertensión arterial. Actualmente prácticamente no usamos ya, más que en casos muy especiales, los medicamentos de acción central como la metildopa o la prácticamente abandonada reserpina o la clonidina. Los donadores de óxido nítrico pues empiezan a aparecer en el mercado moderno. Y los nuevos bloqueadores pues son los que vienen en camino, son los antagonistas de la endotelina, los abridores de los canales de potasio, inhibidores de la endopeptidasa, inductores de óxido nítrico, lípidos vasodepresores renomodulares y la terapia génica, que será el futuro del tratamiento antihipertensor. Estos medicamentos están todavía, algunos de ellos en fases iniciales, y no los esperamos muy pronto. Actualmente, si usamos correctamente la panoplia o el grupo de medicamentos de los cuales hemos hablado hasta este momento, obtendremos resultados muy correctos. ¿Cuáles son los lineamientos actuales verdaderos del tratamiento antihipertensor? Durante mucho tiempo pensamos que en cuanto más bajas las cifras, mejor, pero ahora pensamos que el paradigma fundamental en el tratamiento antihipertensor, y es el que tenemos más atrasados, es llegar a tiempo. Cuanto más temprano, mejor. Si nosotros iniciamos el tratamiento de la hipertensión cuando existen ya un tiempo en el que la hipertensión ha operado largamente, nosotros vamos a tener daño sobre los órganos blancos que no es reparable. ¿Por qué? Porque sabemos que el daño que se produce en el riñón no puede ser repuesto, porque no podemos sustituir las nefronas que se han perdido. Si se han perdido neuronas, ya no la vamos a reponer. De tal manera entonces que la regla de oro actual del tratamiento es llegar a tiempo, cuanto más tiempo mejor. Y hay que saber llegar. Hay que llegar rápido a las metas, es un alcance rápido en 1 o 2 meses, cuidando quizás este efecto llamado de la curva J, que si nos vamos muy abajo con la presión, especialmente la diastólica, podríamos tener un aumento discreto de las complicaciones. Pero sabemos actualmente que si nosotros no bajamos la presión arterial diastólica por abajo de 75 milímetros de mercurio en diabéticos o en pacientes con enfermedad coronaria establecida, no tenemos ningún problema. De tal manera que todavía conservamos bien esta idea de que no hay problema con descender la presión arterial, especialmente la sistólica, y cuidando un poco la diastólica, que no baje por arriba, digamos, de 75 milímetros de mercurio. También debemos escoger el tipo de medicamento, no solo a través de sus indicaciones obligadas, como es, por ejemplo, que si un paciente ha tenido o va en camino de insuficiencia renal o de insuficiencia cardíaca, pues los mejores medicamentos podrían ser los inhibidores de la ECA. Hay que tener también en cuenta las contraindicaciones formales. Si el paciente ha tenido asma, pues no podemos usar un medicamento beta bloqueador, etcétera, etcétera. Entonces, siempre vamos a tener en el tratamiento esta idea de indicaciones precisas de los medicamentos por un lado, contra contraindicaciones. Y desde luego que uno de los factores que tenemos que tener muy en cuenta son los otros factores de riesgo. No es lo mismo recetar a un hipertenso diabético que a un hipertenso que no es diabético. Y no es lo mismo recetar a un hipertenso que ya tiene un infarto del miocardio que aquel que no lo tiene. Entonces, estas serían las premisas fundamentales que debemos cuidar en el tratamiento actual. Uno de los problemas mayores en el tratamiento antihipertensivo es lograr que nuestro paciente tome el medicamento y lo tome por el resto de la vida. Esto es un problema mayor que no hemos podido relacionar o no hemos podido resolver. Tanto la persistencia como la adherencia en el tratamiento antihipertensivo son muy bajas. La mayoría de los pacientes abandonan el tratamiento, y sobre esto un médico bien orientado, un médico amigo de su paciente, un médico que comparte con el paciente
la responsabilidad del manejo de la hipertensión arterial tiene resultados muy buenos en la persistencia y la adherencia. El mecanismo fundamental para conservar la persistencia y la adherencia es un médico consciente de lo que está haciendo y un médico que ayuda a su paciente y que tiene en mente su problema fundamental. ¿A qué metas tenemos que llegar? Pues la presión arterial siempre menor de 140/90 y en pacientes diabéticos, albuminúricos o con enfermedad asintomática tenemos que irnos un poco más abajo, menos de 130/80. Pero además debemos cuidar el LDL colesterol, lo debemos mantener por abajo de 130 miligramos por mililitro y si el paciente es diabético o con enfermedad sintomática, menos de 100 miligramos por decilitro. Y cuando el paciente está en un riesgo muy alto, por ejemplo, cuando es diabético y además tiene enfermedad sintomática, nos debemos de ir todavía más abajo a menos de 70 miligramos por decilitro. Y también para entender de forma correcta el tratamiento antihipertensor, debemos tomar en cuenta que hay que tener una hemoglobina glicosilada en diabéticos o en cualquier persona por abajo de 6.5 milímetros de mercurio. El alcance de las metas solo es posible a través de un cuidadoso manejo de los medicamentos antihipertensores y sabemos que los beneficios dependen de alcanzar las metas. Si no alcanzamos las metas, no se alcanzan los beneficios. A mayor riesgo, más beneficio, pero a mayor daño, menos beneficio. De tal manera que si llegamos tarde y el daño está establecido, el beneficio, a pesar de que haya mucho riesgo, no va a ser el correcto. De aquí estas reglas de llegar lo más pronto posible, pensar en el riesgo, eliminar este riesgo y mantener al paciente el resto de su vida en tratamiento antihipertensor. En conclusión, a palo dado ni Dios lo quita. Cuando más nos tardemos en iniciar el tratamiento, más riesgo residual existirá. Querrá decir que a pesar de que hagamos un buen tratamiento, el paciente seguirá todavía en riesgo. Cuando más bajo, mejor, es solo verdad en pacientes de riesgo bajo y en pacientes de alto riesgo el daño está hecho y el beneficio se relaciona menos con el descenso de la presión obtenida. Por eso insistimos profundamente que hay que llegar a tiempo en el tratamiento antihipertensivo. Hay que planear el tratamiento con visión a largo plazo. No se trata de resolverle el problema, de bajarle la presión arterial en ese momento al paciente, sino debemos pensar en el futuro del paciente y que el tratamiento debe ser por el resto de su vida. La base del tratamiento cardiovascular actual es el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo cual todo tratamiento actual en hipertensión arterial debe contener algo que bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona y este bloqueo debe ser lo más completo posible. En fin, mis queridos amigos, para prescribir se requiere algo muy importante, algo fundamental, se requiere pensar. No debemos recurrir a estas ideas de que da lo mismo tratar como sea a cualquier paciente, sino debemos pensar que este problema de la hipertensión arterial es un problema fundamental para nuestro paciente. No se trata de bajarle la presión arterial ahorita, sino se trata de mantenerlo con presiones arteriales correctas el resto de su vida, con presiones arteriales que no los pongan en riesgo y cuidar el resto de sus factores de riesgo. Con esto tendremos un manejo integral de nuestro paciente y cumpliremos con nuestra función primordial en la vida como médicos, que es aumentar el tiempo de vida de nuestros pacientes con calidad, independientemente de cuál sea su estado de salud actual. Muchísimas gracias.